Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión, Luz Atani Cruz y Daniel Hernández le estarán hablando acerca del totalitarismo, en qué consiste, su origen y algunas de sus características. El totalitarismo es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la libertad y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total sin respetar divisiones ni derechos individuales. El origen de los regímenes totalitarios se halla en el periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aunque el primer régimen que se empezó a estudiar y calificar de totalitario fue la Alemania del Tercer Reich. No obstante, es necesario precisar el inicio de este tipo de gobierno en la Rusia bolchevique. Los diversos regímenes totalitaristas suelen guardar diversas características, entre ellas, la gobernación de un único partido político, la imagen de un líder fuerte y glorificado desde la propagación política, la falta de división o separación de poderes del Estado, la falta de derechos individuales, de libertad de opinión o de intervención en la política para cualquier ciudadano, la falta de libre elección, de culto y educación. Y por último, el abuso de la propaganda política y de los medios comunicativos masivos con fines estratégicos para ejercer el control ideológico. Entre los principales regímenes totalitaristas podemos mencionar el nazismo. Tuvo lugar a partir de 1933 en Alemania, encabezado por Adolf Hitler, quien ya era jefe del partido nazi desde 1921. La cruz esvática y el terror fueron los grandes símbolos del régimen que pretendía crear un Estado racialmente puro y provocó el mayor exterminio sistemático de la historia hacia diferentes grupos sociales, el holocausto al pueblo judío, que dejó alrededor de 6 millones de muertos y de otras víctimas como rusos, polacos, ucranianos, serbios, gitanos, franceses, belgas, personas de la comunidad LGBTI+, discapacitados mentales o físicos, prisioneros de guerra, testigos de Jehová, musulmanes y cualquier otra minoría, alrededor de 11 millones de muertos. El nazismo culminó en 1945 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Además, se caracterizó por ser un movimiento político-social que se fundamentó en una ideología racial política, económica y cultural. También fue un régimen con altos proyectos expansionistas. El régimen nazi propuso y luego construyó un modelo político que centralizó todo el poder en una suerte de Estado absolutista y monopartidista. Otro ejemplo claro del régimen totalitarismo resulta el fascismo de Mussolini, que establecido a partir de 1922 en Italia durante el periodo de la Segunda Guerra, era un régimen militar, antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. Benito Mussolini se convirtió en el líder dictador del ejercicio de la violencia. Cerró el Parlamento en 1925, realizó un pacto con la Iglesia Católica, quien podría ocuparse de la educación a cambio de que acepte la dictadura de Mussolini, y mantuvo un sistema económico corporativista en manos del Estado.
Su mandato cayó en 1943, dejando a 460.000 muertos, casi 1 millón de heridos y 530.000 prisioneros. Algunas de las principales características del gobierno de Benito Mussolini fueron la exaltación de Mussolini como líder supremo, a quien llamaban Duce, el desconocimiento de los derechos humanos de la población, el abuso de poder, de la autoridad y de la fuerza represivas para perseguir a opositores y minorías, un fuerte sentimiento nacionalista y el uso de los símbolos y consignas patrias como banderas, frases, eslogan y canciones. El control de los medios de comunicación y la censura de contenidos y periodistas. El estalinismo tuvo lugar a partir de 1929 en la Unión Soviética y estuvo encabezado por el tirano Joseph Stalin, que comenzó su ejercicio liquidando a los campesinos prósperos, a fin de que el Estado controle la agricultura. Millones de personas murieron de hambruna y Stalin acusó a los ucranianos de fracaso de su propia política, por lo que selló las fronteras con Ucrania y desencadenó matanzas masivas. Tras una sangrienta represión y enormes sacrificios impuestos a la población, Stalin convirtió a Rusia en una potencia económica y militar. La URSS formó parte de los aliados, junto con Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en la Segunda Guerra Mundial. Stalin ejerció su gobierno hasta su muerte en 1953. El régimen estalinista se caracterizó por lo siguiente: ser un sistema político y económico totalitario basado en algunos fundamentos comunistas, promover el lema de socialismo en un solo país, que aludía a una sociedad sin diferenciación de clases dentro de la frontera soviética. Crear un Estado con poder absoluto que acaparó las tierras, la propiedad privada, los bancos, los servicios, las fuerzas de producción e incluso los derechos y libertades humanas. Conformar una economía centralizada basada en la industria pesada de extracción de materias primas por sobre la industria agrícola, que padeció supresión de tierras y de la propiedad privada. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que esta información haya sido de su beneficio. Muchas gracias.